Paralelismo dados segmentos proporcionales. El problema de inicio dice las rectas P y R, que son estas dos, son cortadas por tres rectas paralelas, como se muestra en la figura. Las rectas paralelas son AD, BE y CF. Demuestra que AB entre BC, estamos hablando de este segmento, entre este otro, es igual a DE entre EF. En otras palabras, se nos está pidiendo demostrar que al cortar dos rectas, utilizando tres rectas paralelas, los segmentos que quedan definidos son proporcionales. Vamos a realizar la demostración utilizando semejanza de triángulos. Ya antes habíamos hablado del hecho de que en un triángulo, si una recta paralela a un lado cortaba a otros dos lados, entonces se definían segmentos proporcionales, ya sea en los triángulos semejantes que se formaban o así también en los trozos. En esta oportunidad se nos está pidiendo demostrar la proporcionalidad entre los trozos, pero a diferencia de la vez anterior, acá no tenemos el uso de, o no tenemos en un primer momento triángulos para utilizar semejanza. Entonces vamos a comenzar precisamente creando las condiciones necesarias para utilizar triángulos. En ese caso vamos a trazar el segmento AF. Con el objetivo de tener un triángulo y es el triángulo ACF, que lo podemos ver a la izquierda y abajo del segmento AF. Muy bien. ¿Y qué tenemos entonces en el triángulo ACF? Tenemos un segmento que parte de B, que está sobre el lado AC, y corta al lado AF en un punto que vamos a definir como punto N. Es el punto de corte que podemos ver. Entonces, al tener el segmento BN, que es paralelo a CF, ya que BN se encuentra sobre BE, ya sabemos que BE es paralelo a CF. De esta forma, debido a que BN es paralelo a CF, entonces estamos hablando de que se forma un triángulo semejante a el triángulo ACF. Y además de eso sabemos que en el caso de que un triángulo sea cortado por una paralela a uno de sus lados, estos definen segmentos proporcionales. ¿Qué significa eso? Que AB entre BC, los trozos que se forman en el lado AC son proporcionales con respecto a los trozos que se forman en el lado AF, y esos trozos son AN sobre NF. Y esto es al menos lo que nos interesa, o lo que podemos obtener en un primer momento en el triángulo ACF. Ahora, al trazar AF, no solamente se formó un triángulo, sino que vemos también otro que pareciera como que está de cabeza, que es el triángulo AFD. O también lo podemos llamar FAD. O FDA para que lleve el mismo orden de las rectas o de los vértices en el triángulo anterior.
Ahora, si observamos el triángulo FDA, que es este de acá arriba, podemos determinar de manera similar que el segmento, en este caso NE o EN, es paralelo al segmento AD. Es decir, que tenemos un segmento que une dos puntos, lados, dos lados del triángulo, con la característica de que este segmento es paralelo a un lado, que sería el lado AD. Entonces, por el paralelismo se define un triángulo semejante más pequeño adentro del original, pero además también se define la proporcionalidad entre los trozos en que quedan divididos los lados del triángulo al ser cortados por el segmento paralelo. Y esos trozos los podemos ver y son los siguientes. En el lado AF, los trozos que quedan son AN y NF. Y estos son proporcionales con DE y EF. Lo mismo que analizamos en el triángulo ACF, analizamos también en el triángulo FDA. Pero observemos lo siguiente. Tenemos dos proporciones en las que un elemento es el mismo, o una de las razones involucradas es la misma. ¿Qué significa eso? Que AB entre BC es igual a AN entre NF y AN entre NF es igual a DE entre EF. Es decir, que estas tres razones son iguales. Si las tres son iguales, entonces podemos también decir que la pareja que podamos formar con estas tres razones también tendría que ser igual. Y una de esas parejas es precisamente AB sobre BC y DE sobre EF. Entonces podemos escribir AB sobre BC igual a DE sobre EF. Y esto es precisamente lo que se nos pidió que demostráramos. Y hemos hecho la demostración gracias a la proporcionalidad que se genera al tener segmentos paralelos dentro de un triángulo y que sea paralelo a uno de los lados del triángulo. Entonces, a manera de resumen, si dos rectas cualesquiera, en este caso las rectas P y R, son cortadas por varias rectas paralelas, en esta oportunidad fueron 3 rectas paralelas, 3 es el número mínimo que tienen que haber. Entonces, los segmentos determinados en una recta son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos dos rectas cualesquiera, en nuestro problema inicial fueron las rectas P y R, pero imaginemos otras rectas. Y trazamos 3 como mínimo rectas paralelas que las corten. Una primera recta, una segunda recta paralela y una tercera recta paralela. Entonces, observemos cómo las rectas paralelas cortan a nuestras rectas iniciales, las rectas rojas, en segmentos o en trozos. Digamos la recta M, por ejemplo, al trazar las paralelas, observemos que ha sido dividida, o al menos que ha seccionado dos trozos. Entonces, si este trozo tiene medida A, por ejemplo, y este medida B, entonces la razón A sobre B debe de ser igual a la razón
de los trozos correspondientes en la otra recta, digamos la recta N. Vemos que las paralelas han cortado en estos o han seccionado estos dos trozos. Digamos que sean de medida C y D. Entonces acá tenemos la razón C sobre D. Cuando decimos segmentos correspondientes en la otra, observemos cómo el segmento A es correspondiente con C debido a que se encuentra entre las dos mismas rectas paralelas. Entonces A es correspondiente con C y por eso lo podemos ver acá en la misma posición en la proporción. Y de manera similar B con D son correspondientes porque se encuentran sobre las rectas M y N, pero entre las mismas dos rectas paralelas. Este teorema no solamente se cumple para tres rectas paralelas, podríamos tener una cuarta que defina más segmentos proporcionales y podríamos establecer una relación o una proporción entre cuatro segmentos siempre y cuando se consideren los segmentos correspondientes. Y la proporcionalidad siempre va a existir. A este resultado se le conoce como teorema de Tales. Problemas propuestos. En el número 1, las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas como se muestra en la figura. Literal A, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Habría que aplicar el teorema de Tales. Y literal B demuestra que AB, estamos hablando de AB sobre DE, es igual a BC sobre EF. Observemos que en este caso no se han considerado los lados o los segmentos sobre la misma recta para establecer la proporcionalidad, sino los segmentos correspondientes. Es decir, la razón no se hizo este sobre este y este sobre este, como en los ejemplos en el problema de inicio, sino que ahora la razón se ha hecho este sobre este y este sobre este. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar que también hay proporcionalidad de esta manera? Con razones en los segmentos correspondientes. Pues, si tenemos o si aplicamos el teorema de Tales y obtenemos la proporcionalidad en el literal A, basta con que tomemos esa proporción del literal A y hagamos unos cambios en algunos términos o segmentos para darle la forma que tiene el literal B. Es algo sencillo porque solo vamos a utilizar las reglas algebraicas que se utilizan en las igualdades. Entonces, solo utilizando esas reglas y un poquito de creatividad podemos determinar por qué también existe proporcionalidad AB sobre DE y BC sobre E. Basta con ver el resultado del literal A de este número 1. Y en el número 2, vamos a utilizar regla de 3, proporcionalidad, para encontrar lo que se nos pide. ¿Y qué se nos pide? Pues se nos dice que AB mide 3, que DE mide 2, que EF mide 1, y la pregunta es ¿cuánto mide BC? Pues acá aplicando el teorema de Tales, estableciendo una proporción entre los trozos, ya sea de la forma vista o incluso la forma de que nos pide el literal B del número 1, planteamos la proporción y luego mediante una regla de 3 hacemos el despeje para determinar BC.